Muy bien, bueno, vamos a comenzar entonces con la lección 6, página 107. Comenzamos el libro de Éxodo. ¿Sí? Las primeras lecciones fueron de Génesis, fueron una introducción a todo el Pentateuco, después empezamos con Génesis y ahora nos vamos a meter en Éxodo. Son libros, tanto Génesis como Éxodo, súper importantes dentro de la Biblia, donde es el inicio, el comienzo de todo lo que va a venir después. Por lo tanto, está buenísimo que lo podamos estudiar juntos, que podamos interiorizarnos un poco en todo esto e ir descubriendo algunas cosas que Dios va haciendo en la historia de Israel, que tiene mucho que ver con lo que luego termina siendo el cristianismo. Amén. Entonces, el libro de Éxodo se presenta como una continuación de Génesis, ¿sí? Es algo correlativo, o sea que está como la continuación de la historia, ¿sí? Eh, en Génesis vemos como la familia de José, o sea, los hijos de Jacob y Jacob, se establecen en Egipto. Cómo se les da una tierra muy buena, que es la tierra de Gosén, ahí empiezan a desarrollarse los hebreos. ¿M? Y vemos cómo en Génesis entra una familia y ya en Éxodo ya son una nación, ya es un pueblo grande, ¿sí? Ya son miles y miles de personas, luego de 430 años de historia, desde la llegada de la familia de Jacob hasta el momento en que comienza Éxodo, ¿sí? Bien, después de habitar en Egipto durante 430 años, Dios ve el momento propicio para que Israel salga de Egipto. Así veremos los incidentes vividos por este pueblo durante su peregrinación a Canaán. Algunos críticos opinan que Moisés deseaba escribir un solo libro dividido en 5 secciones. Bien, bosquejo. El libro de Éxodo, primera parte, el libro de Éxodo, segunda parte, la vida en Egipto y el llamamiento de Moisés. Eso es lo que vamos a ver en esta lección. ¿Cuáles son los objetivos que tendremos en esta lección? Conocer a grandes rasgos los distintos detalles del Éxodo, aprender que Dios siempre escucha el clamor de su pueblo, vencer todo impedimento para obedecer el llamado de Dios, tal como hizo Moisés, y lograr una personalidad equilibrada a través del proceso de Dios en el hombre. Amén. Bueno, página 108, tema 1, libro del Éxodo, primera parte. A lo largo de este tema y del siguiente, veremos las características de este libro. Dice, Éxodo es el título en castellano otorgado por los traductores en la versión griega del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llamaba la versión griega del Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan? Los 70 eruditos que la tradujeron. Y por los 70 eruditos se le dio el nombre de... Así es, sí. No levantaste el mute money, pero se entendió. Septuaginta. Muy bien. Septuaginta. En la Septuaginta, el libro lleva el nombre de Éxodo, que significa salida. Y porque obviamente habla de la salida del pueblo hebreo de la nación de Egipto. El libro, como dice acá, es la continuación de Génesis, extendiendo la narración hasta la construcción del tabernáculo en el monte Sinaí. También se relaciona con el libro de Levítico, dado que trata del sistema sacerdotal y las leyes de santidad. Observamos también que se relaciona con Números y Deuteronomio, pues ambos libros tocan temas parecidos, ¿sí? Notamos entonces que en un libro que contiene, es un libro que contiene material histórico y material legislativo. O sea, tiene material que contiene la historia del pueblo de Israel, la historia de los patriarcas, la historia de Moisés, la historia de la familia de Moisés y todo lo demás que ocurre ahí a nivel histórico, pero también a nivel legislativo. ¿Qué significa legislativo? Es el establecimiento de las leyes. Estamos en Éxodo viendo el proceso en el que Dios convierte un grupo de personas que fueron por 400 años esclavos, empieza a convertirlos en una nación, ¿sí? Y toda nación tiene que tener leyes, tiene que haber una legislación, o sea, tiene que haber leyes que se vayan desarrollando.
Si una nación no tiene leyes, no puede ser una nación. Así que por eso es que en el Éxodo vemos estos dos aspectos. El aspecto histórico de cómo se va desarrollando los acontecimientos que van llevando al pueblo a ser una nación y al mismo tiempo los asuntos legislativos, cómo se van estableciendo las leyes religiosas y las leyes de convivencia, porque las leyes que Dios le da al pueblo son leyes legislativas que tienen que ver de cómo el pueblo debe tener los tratos entre ellos y a nivel moral, cómo debe ser su comportamiento. ¿Sí? Bien. Muchas leyes y ritos del Pentateuco se asemejan a las otras civilizaciones antiguas. Esto es muy importante que entendamos. ¿Por qué? Porque muchos ateos usan esto como un argumento en contra. Dice, muchas leyes y ritos del Pentateuco se asemejan a las otras civilizaciones antiguas, como la de los babilonios y los egipcios. Los primeros observaban el día sábado, tenían sacrificios por el pecado, ofrendas de paz, leyes de lo limpio y lo inmundo. Todo esto eran los babilonios, ¿sí? Los segundos, o sea, los egipcios, practicaban la circuncisión y ofrendaban incienso. Miren, qué interesante. El código de Hammurabi exhibe muchas semejanzas con la ley de Moisés. Sin embargo, y acá viene la diferencia, el Pentateuco se distingue de las demás legislaciones por el nuevo carácter que demuestra. Declara que Dios es espíritu, que es santo, misericordioso y omnipotente, y quien a su vez entabla una relación con su pueblo a través de un pacto. Esto solo ocurre en Pentateuco, no ocurre en las otras civilizaciones, ¿sí? O sea que, ¿cuál es la similitud de Pentateuco con las otras civilizaciones? En cuanto al accionar humano. ¿Sí? En cuanto a las ceremonias, a los ritos, a todas las reglas que cumplían, las leyes que tenían los humanos, digamos. ¿En qué se diferencia el Pentateuco de las demás civilizaciones? En el Dios que esas civilizaciones perseguían. Eran por lo general los egipcios, los babilonios, politeístas, creían en cualquier cosa, después lo vamos a ver. Entonces la diferencia no tiene que ver con el obrar humano, sino con la identidad del ser que adoran. ¿Qué clase de Dios es al que están adorando y al que están venerando y a quienes les hacen todos esos ritos? La diferencia está marcada desde el lado divino y no desde el lado humano. Amén. El humano está diseñado para adorar, el humano está diseñado para conectar con aquello que lo trasciende, que va más allá de la vida corta acá en esta tierra. Estamos diseñados para estar conectados con Dios, ¿sí? Por eso es que todas las civilizaciones pueden tener similitudes en las religiones. La diferencia está en el Dios que adoran. ¿Amén? ¿Correcto? Bueno, dice, declara que Dios es espíritu, ya leímos, dice, este es un libro que inspira al lector a poner en acción la fe, ya que por el poder de Dios una nación indefensa y esclava venció a una superpotencia. Distintos profetas desafiaron al pueblo de Dios basados en esta epopeya. O sea, muchos profetas utilizaron la historia del Éxodo para llamar a la reflexión a Israel en diferentes etapas de la historia de Israel. Y ahí están los textos, ¿sí? Miqueas, Amós, Oseas, Salmos. El libro de Éxodo resulta una fuente inagotable de lecciones y estímulo, tanto para el individuo como para la iglesia. Tanto la esclavitud en Egipto como la redención, o aún más los sucesos en el desierto, son tipos de la liberación del hombre, de la esclavitud del pecado y también de los desaciertos. Además, son tipos de guía, protección y provisión de su pueblo a través de la vida, o sea, de su providencia. Éxodo es en parte el cumplimiento del pacto con Abraham. ¿Por qué? ¿Cuál era el pacto con Abraham? Te voy a dar esta tierra, la tierra que ves, la tierra de Canaán. O sea que el hecho de que Israel salga de Egipto en dirección a Canaán, que es la tierra prometida, ¿prometida a quién? A Abraham, es el inicio del cumplimiento de la promesa abrámica, de lo que Dios le prometió a Abraham que haría. Este es el comienzo del cumplimiento de esa promesa, ¿sí? Éxodo. Bien, la página 109 tenemos unos ejercicios. Dice, marque con una X la respuesta correcta.
El pueblo de Israel estuvo en Egipto durante... 430 años. Exacto, la respuesta La es A, ¿sí? La palabra éxodo significa... C. salida. Muy bien. El libro de Éxodo contiene material histórico y B. Legislativo. la B, legislativo. Muy bien. La ley de Moisés presenta muchas semejanzas con B. el código de Hammurabi. Código. Muy bien. 5 dice, este pasaje recuerda la epopeya del pueblo de Israel. C. El C, Salmo 78, 43, 53. Bien. Después dice, responda, ¿qué similitudes y qué diferencia presenta la ley de Moisés con las leyes de otras civilizaciones antiguas? Yo puse ¿Cuáles son las regulación de la vida similitudes? social. Los sistemas sacrificiales, guardaban el sábado, ¿sí? Tenían muchas cosas que tenían muchas similitudes. ¿Y cuál era la diferencia, dijimos? Los En, dioses. en los dioses Exactamente, muy bien. que adoran. Ahora bien, vamos a entrar un poco en lo que es Egipto, ¿sí? Gran parte de lo que pasa en el Éxodo ocurre en Egipto, ¿sí? Mucho de lo que se narra en Egipto ocurre en Egipto. Perdón, mucho de lo que se narra en Éxodo ocurre en Egipto, eso quiero decir. Ocupaba el Valle del Nilo, Egipto. Una franja angosta de terreno, desde las principales cataratas hasta su desembocadura, en forma de delta, o sea que se ramifica, ¿sí? Eso significa en forma de delta en el mar Mediterráneo que está en el norte de Egipto. En total unos 950 kilómetros de largo. Su prosperidad como país se debió a los desbordes que el Nilo tenía. El Nilo había épocas en que desbordaba, ¿sí? Y cuando el río desbordaba y volvía a su cauce, dice acá, fertilizaba el valle. O sea, el agua, la humedad que dejaba y el agua que extendía el Nilo cuando se salía de su cauce, regaba zonas, dejaba zonas, tierra fértil, ¿sí? Por eso dice que la agricultura era un pilar importantísimo en la economía egipcia. Su existencia, el país de Egipto, se remonta al 3000 antes de Cristo aproximadamente. Su capital fue Memphis, situada a unos kilómetros al sur de ese delta que dijimos recién, y luego fue trasladada a Tebas. Quiero ver si puedo compartirles. Déjenme chequear si puedo. eh, a ver si tengo acá un mapa. Me gustaría compartirles, pero me parece que no lo tengo disponible. No. Bueno, no importa. Tenía un mapa que mostrarles, pero no sé cómo, no recuerdo cómo lo tengo que compartir. Ya se los voy a pasar, el mapa se los voy a pasar por WhatsApp para que puedan verlo, ¿sí? De hecho, a ver si lo puedo compartir desde acá para que puedan mirar la geografía de Egipto, porque es importante que puedan ver cómo estaba puesto el Nilo, cómo el Nilo venía de las afluentes que iban al... Ah, muy bien, qué grande, muy bien. Déjenme chequear acá. Acá. Se lo voy a pasar por WhatsApp. Ahí les va a llegar. Para que lo puedan mirar. Ahí van a ver la tierra de Gosén. Ahí se los pasé. El mar grande, que sería el mar Mediterráneo al norte. La tierra de Gosén, que es donde estaba instalado Israel. Fíjense que la tierra de Gosén está en el medio de todas el delta, ¿no? Todas esas ramificaciones que tiene el Nilo. Esas ramificaciones que se ven, no sé si lo pueden ver acá. ¿Lo ven? Ahí. Acá acá arriba, esta parte celeste que está acá arriba, es el mar Mediterráneo. Ahí está Gosén y ahí se ven todas esas líneas celestes, son el delta. Y como ustedes pueden notar, el río Nilo atraviesa y va largo, 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 hasta 960 kilómetros, ¿sí? Todo eso es
Egipto. Y ahí también en ese mapa que les pasé está la ruta que hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Bueno, dice, durante el antiguo reino, no, perdón, con respecto al periodo que nos interesa estudiar, dice acá, lo podemos dividir en tres etapas. El antiguo reino, al que se le siguen 2 siglos de decadencia, el reino medio, entre el 2000 y el 1780, y nuevamente un segundo periodo que se le llama el Nuevo Reino. Durante el Antiguo Reino se construyeron las pirámides, la Esfinge de Gizeh, mientras que el Reino Medio se destacó por el comercio, la educación y un gobierno centralizado muy poderoso. Durante el siglo XVIII a.C., una nación del Asia Menor conquistó Egipto, que fueron los Hicsos, el pueblo de los Hicsos. Los hebreos vivieron allí durante esa época, 1500-1450 a.C. Perdón, esa época. Luego en 1570 a.C., los egipcios, liderados por Amosis I, vencieron a los Hicsos y se estableció un nuevo reino. Y esto es clave saberlo. Esto es clave. ¿Cuándo se instala Israel bajo el reino de los Hicsos? ¿Sí? Cuando Israel sale de Egipto bajo ya el nuevo reino, ya no eran los Hicsos. Por eso dice que era un faraón que no conocía a José. ¿Sí? Porque eran un pueblo distinto, nada que ver. Ahora, dice, durante el siglo XVIII, una nación de Asia Menor conquistó, ya lo leímos, dice, entre los faraones que se destacaron en este último periodo tuvieron el gran conquistador Totmes III y Tutmosis III, Ramsés II, quien erigió grandes construcciones en Tebas, además de continuar la construcción de Pitón y Ramesés. Tebas era la capital de Egipto. Los egipcios eran netamente politeístas. ¿Qué significa politeísta? ¿Alguien lo sabe? Creían en diferentes dioses. Claro, la palabra poli significa muchos, ¿sí? Muchos. Entonces, politeístas quiere decir que tenían muchos dioses, ¿sí? La palabra monoteísta es que tenés un solo dios. Los hebreos eran monoteístas. Nosotros somos monoteístas, ¿sí? Las antiguas civilizaciones se caracterizaban por ser politeístas, que significa muchos dioses, ¿ok? Estos son términos teológicos que está bueno que los aprendamos. El politeísmo, ¿qué es el politeísmo? Son tener muchos dioses, ¿sí? Bien. Eh, Eran politeístas, adoraban a los elementos de la naturaleza, el dios Sol, Luna o mismo al Nilo. ¿Sí? El Nilo también era adorado como un dios. El dios Sol era el dios principal, que era el dios Ra, ¿sí? Se le llamaba el dios Ra, que es el dios Sol. También adoraban a las aves y a los animales y todas esas cosas, ¿sí? Los hebreos vivieron en este país para luego ser llevados por Dios a la tierra prometida. Existen dos fechas posibles para el éxodo. Repito, dos fechas posibles para el éxodo. Algunos estudiosos lo marcan en el 1440 a.C., durante el reinado de Amenhotep II, siendo el faraón opresor y constructor el faraón Totmes III, mientras que para otros eruditos el éxodo transcurrió en el reinado de Ramsés II, entre el 1260 y el 1240 antes de Cristo. Ahora, dice, existen dos posibles evidencias que favorecen la primera posición. O sea que Amenhotep II fue el tiempo donde se inició el establecimiento de Israel y que salieron bajo Totmes III. Existe, dice el faraón que sucedió a Amenhotep II, Totmes III, el cuarto, perdón, no fue su primogénito. O sea, que el faraón que sucedió a Amenhotep II no fue el primogénito. Esto es un dato importante. ¿Recuerdan qué pasó con el primogénito de faraón, no es cierto? ¿Recuerdan? Bueno, esto es un dato por el cual se basan para pensar qué puede ser ese año. Durante el siglo XIV, Canaán fue invadida por los Abiru. Algunos eruditos piensan que los Abiru no eran otros que los hebreos. Interesante.
¿Cuál es el tema del Éxodo? Dice, Dios constituye y redime una nación. El tema central del Éxodo es cómo Dios va creando a la nación judía, cómo Dios va formando una nación desde que son una familia, 400 y pico de años de esclavitud, y de ese grupo Él va a formar una nación de donde va a venir el Mesías, ¿sí? Bosquejo del libro, la primera, sí, iban a preguntar algo. Bien, bosquejo del libro, la primera etapa es la liberación de Israel. Capítulo 1:1 al 15:21. Ahí, esos 15 capítulos hablan acerca de la liberación de Israel. La preparación de Moisés, los problemas con el faraón y finalmente la salida de Egipto. La segunda parte de Éxodo es el viaje a Sinaí. Entonces ahí vamos a ver las dificultades en el viaje, la visita del suegro de Moisés. La tercera parte del libro es Israel en el Sinaí, donde Dios les da la ley a ellos. Israel recibe la ley, la violación y la renovación del pacto, y por último, el establecimiento del tabernáculo, ¿sí? ¿Cómo se establece el tabernáculo? Que no es más que Dios en medio de su pueblo. Bien, página 113 dice, responda. Busque un mapa del mundo antiguo, en las Biblias hay muy buenos, colóquelo y márquelo. Egipto, el río Nilo, el mar Mediterráneo, Canaán y todo dato importante. Eso no es necesario que lo hagan, más que si vean el mapa que les pasé, porque ahí está todo detallado. Si lo hacen, mejor, mejor. Si lo quieren hacer como sé que lo hizo Norma, buenísimo. Pero si no, miren el mapa y vayan revisando dónde está Egipto, el río Nilo, el mar Mediterráneo y Canaán, para tener una idea de lo que era en ese momento la tierra, el mundo donde queda registrado el Éxodo, ¿sí? El mundo que relata el Éxodo. Bien. Dos, ¿cuáles eran las características geográficas de Egipto? ¿No? Y ya dijimos que ocupaba alrededor del Nilo, que el Nilo era la parte central del país y que todo lo que estaba alrededor del Nilo era fructífero, por eso el río Nilo era adorado como si fuese un dios por los egipcios. Tres, dice, ¿en qué creían los egipcios? Eran politistas, ¿o cómo se llaman? Politeístas, Politeísta. ¿Qué dijimos que era el politeísmo? que Creían creían en muchos dioses. Muchos dioses, muy bien. Adoraban entonces elementos de la naturaleza, el La sol, la luz, luna, el Nilo, y Ujú. además animales, ¿sí? Tienen y dioses con forma aves. de cara de lobo, de cara de águila, bueno, un montón de dioses de ese tipo. De hecho, había un dios que era mosca, un dios que era escarabajo, ¿sí? Vamos a ver que cada plaga tiene que ver con el ataque directo a un dios de los egipcios. Cada plaga tiene una connotación específica del poder de Dios por encima de los dioses egipcios. ¿Mm? Posible fecha en que ocurrió el éxodo y quién gobernaba. 1440 antes de Cristo. Muy bien. ¿Y quién gobernaba? Este, Amen, Amen, ¿Y Tumois Amenhotep II. III o reinaba de Ramsés II? Amenhotep II. Ajá. Amenhotep. ¿Ok? El segundo, 1440 antes de Cristo y gobernaba Amenhotep II. ¿Ok? sí. Bien. La vida en Egipto. En los capítulos 1 y 2 de Éxodo, la Biblia nos muestra el contexto en el que los hebreos estaban viviendo. Eh, si bien, digamos, inicia hablando de la conexión con Génesis, también habla de la preocupación de Faraón. Dice, la dinastía de los Hicsos había sido derrotada y expulsada del país, el Alto y el Bajo Egipto se habían unificado, por lo tanto un nuevo faraón ocupaba su trono. Esto Este no sabía de José, de modo que su trabajo fue olvidado. Sin embargo,
No deseaba que los hebreos se fueran, ya que podía usarlos como mano de obra barata. Tenía grandes proyectos, como levantar ciudades de abastecimiento u otras obras públicas. Así, el pueblo hebreo se transformó en esclavo, por la necesidad que tenía este rey de hacer muchas obras grandes, y de esta manera podía usar a los hebreos para evitar gastos mayores en la construcción. El duro trato dispensado por los egipcios llegó a ser insoportable. ¿Mm? Era, fíjense que en el comienzo de Éxodo, Faraón está hablando con sus más allegados y dice, el pueblo de Israel se hace cada vez más fuerte, son más grandes, más fuertes que nosotros. Entonces tomemos medidas. Vamos a amedrentarlos, a ponerle una carga pesada, vamos a esclavizarlos, ¿sí? Y esto es lo que comienza a hacer este faraón. Empieza a ejercer un duro trato para con los israelitas. Dice que llegó a ser insoportable el maltrato que les daban. Faraón dicta el mandato de matar a todo varón recién nacido de los hebreos para evitar que se sigan reproduciendo y se sigan expandiendo. Faraón manda a matar a todos los bebés que iban naciendo en los hebreos. De esa manera buscaba limitar la expansión de los hebreos, el crecimiento del pueblo hebreo. ¿Mm? Eh, y es algo, es un intento, dice acá, satánico para eliminar al hombre que podría liberar a los hebreos y que las mujeres hebreas se casasen con egipcios. Si no había hombres hebreos, las mujeres hebreas se iban a casar con los egipcios y de esa manera iban a ir desapareciendo los hebreos. Esa era la intención que tenía Faraón al hacer esto. Me gusta algo que dice Éxodo ahí, que dice que cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. ¿No? Cuanto más Faraón y los egipcios oprimían a los israelitas y buscaban eliminarlos, destruirlos o extinguirlos, tanto más fuertes se iban haciendo, tanto más iban expandiendo. Y yo siempre les digo que esa es la manera en que la iglesia también se fortalece, crece y madura. ¿No? Cuanto más Satanás se levanta en contra, más fuerte se hace la iglesia. El hábitat de la iglesia es la oposición, es la tribulación. En medio de la oposición y en medio de la tribulación, la iglesia se hace fuerte. La iglesia se hace cada vez más robusta, se fortalece y se expande. Tanto más opriman a los hijos de Dios, tanto más van a mostrar a Cristo, tanto más van a crecer. Amén. Bien. Bien, dice, en este capítulo hay tres decretos de Faraón, en el capítulo 1 y 2. Dice, los hebreos fueron sometidos a trabajos forzados, las parteras debían matar a todo niño recién nacido, y todo niño recién nacido debía ser arrojado al Nilo. Esta prueba, tan difícil para el pueblo hebreo, nos hace pensar, o aun cuando nosotros soportamos dificultades, ¿por qué Dios permitió semejante sufrimiento? Los hebreos estaban muy a gusto en Egipto. Porque uno dice, ¿por qué Dios permitió que les pasara todo esto? ¿No? Como a nosotros nos pasa. La pregunta típica de por qué Dios permite que me pase esto. Todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Sí? Amados, también quiero decirles que una de las señales más evidentes de la madurez espiritual es no asignarle a Dios responsabilidad por lo que estoy viviendo. Una de las características más importantes de la madurez espiritual es no asignarle a Dios nada de lo que me toca vivir. No culpar a Dios, exonerarlo a Dios, no culparlo a Dios por lo que yo estoy viviendo. Esa es una de las características de la madurez espiritual, ¿sí? Y acá la pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho, ¿por qué Dios permite este sufrimiento? Los hebreos estaban muy cómodos, estaban en la tierra de Gosén. La tierra de Gosén era una tierra súper productiva. Una de las mejores secciones del país de Egipto estaba en Gosén. O sea que ellos estaban pasándola súper bien ahí, estaban muy cómodos.
Eh, ¿Y qué pasa? Cuando nos acomodamos, perdemos de vista el propósito de Dios. Cuando estamos bien y la estamos pasando demasiado bien, se nos nubla un poco el propósito eterno de Dios para con nosotros. Y esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba tan bien en Gosén que ya no tenía interés de ir a Canaán. ¿Para qué voy a ir a Canaán si acá estoy bien? ¿Mm? ¿A qué voy a ir a Canaán? Hay un montón de tierras que ni conozco. Acá estamos bárbaros. Mirá, acá tenemos leche y miel que sube. Acá tenemos el delta, como le dije recién, ¿no? Los afluentes del río, agua por todos lados, tierra fértil para darle comer al ganado. Ahí no necesitamos salir de Gosén. Estamos genial acá. ¿Para qué vamos a salir de Egipto? Entonces, esto que empieza a pasarles de caer en esclavitud, esta situación tan horrible que era que de sus hijos eran arrojados al río, todas esas cosas horribles que empiezan a pasar, empiezan a incrementar en ellos el deseo de salir de Egipto. ¿Sí? Hay veces que Dios permite que nos pasen ciertas cosas simplemente para producir en nosotros un avance del Evangelio, un avance del propósito eterno de Dios, un avance de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. Es muy importante que entendamos estas cosas. Dios siempre va a priorizar el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Y si Él tiene que permitirnos pasar por situaciones difíciles para producir eso en nosotros, el deseo de ir tras el cumplimiento de su propósito, bienvenido sea. Eso es lo que Dios llama las cosas obran para bien. Que el Hijo sea formado en nuestro corazón, la imagen de Cristo en nosotros. Amén. Esto ocurre cuando estamos en dificultad y en aprietos. Vamos a empezar una serie nueva el domingo donde vamos a hablar un poco de estos asuntos. Eh, la vida en Cristo es una vida de práctica, no una vida de teoría. ¿Mm? Y en el desarrollo de enfrentar situaciones vamos entendiendo y conociendo más al Señor. Se nos revela más Cristo en medio de las batallas que libramos. Y esto es un poco lo que le ocurre al pueblo de Israel. Dante Gebel hace unos años atrás hace una predicación que se llama Nido de Espinas, ¿no? Y en esa prédica, Nido de Espinas, él cuenta cómo el águila hace un nido para sus huevos y hace un nido con espinas, pero les pone hojas, les pone un montón de cosas que haga que las espinas no dañen a sus crías, sus polluelos. Ahora, cuando nacen los huevos, nacen en ese tipo de colchón que le había creado el águila y ahí les da de comer, alimenta a sus pichones y demás. Ahora, hay un momento en que esos pichones tienen que empezar a salir del nido, a volar, ¿no? Entonces el águila, ¿qué hace? Le saca el colchón a los polluelos. Entonces los polluelos quedan expuestos a las espinas que tiene el nido. Entonces, lo que ayer era confortable, era cómodo y me daban de comer en la boca, ¿no? Miren la imagen de los polluelos abriendo la boca y la mamá dándole de comer en la boca, ¿no? Era todo fantástico, pero no nacimos para eso. Lo que hace mamá águila no es que odia a sus pichones, no es que los odie, los detesta. Lo que quiere la mamá águila es que se conviertan en eso para lo cual ellos nacieron, que es para ser águilas, águilas que conquistan los cielos, ¿no? Ahora, eso no va a ocurrir si ellos se mantienen en el calor y la comodidad del nido. La manera en que el águila hace que sus pichones salgan a volar es generándole incomodidad, dolor, aflicción en el lugar donde ayer era comodidad, era todo fácil, era todo lindo y todo estaba bien. Pero sin ese proceso, las águilas no volarían. El hecho de estar en un risco allá enorme, altísimo, y ahora estar en el Tres Espinas no les deja otro remedio que salir a volar. ¿Mm? De la misma manera, el Señor actúa con nosotros, amados. Las situaciones de aflicción, las situaciones tristes que vivimos, las tribulaciones que pasamos, todo eso lo que produce en nosotros es lo que Dios está deseando que se produzca en nosotros, porque es para eso que nos ha llamado para hacer la imagen de Cristo. Amén.
Y Cristo se va formando en nosotros a medida que nosotros vamos enfrentando situaciones adversas, a medida que vamos enfrentando problemas y luchas y dificultades. Cristo se va formando en nosotros. Amén. Para eso Dios nos llama. Para eso el nido que antes era comodidad, hoy se convierte en un nido de espinas. Amén. Para que aprendamos a volar. Amén. Eh, bien, aparece Moisés en la historia. Ya sabemos cómo es la historia, ¿no? Empiezan a matar a todos los primogénitos, a todos los bebés, varones que nacen, perdón, y la mamá, Jocabed y Amram se llamaba el papá de Moisés, que significa inexperiencia, y la esposa es Jocabed, que significa Jehová es gloria. Ellos tienen al bebé Moisés, que no se llamaba Moisés en ese momento, y lo esconden por 3 meses, pero ya llegó un momento que ya no lo podían ocultar más. Cuando ven que ya no lo pueden ocultar más, deciden ponerlo en una cesta y mandarlo al río. Obviamente que ahí hay un obrar de Dios, llevando a ese bebé hasta, hasta la ribera donde estaba la hija del faraón. ¿Mm? Eh, Sabemos que la hija del faraón toma al bebé y ahí le pone por nombre Moisés, ¿sí? Se lo pone la hija del faraón. Eh, entonces, Moisés significa sacado del agua, ¿sí? Eso significa Moisés, sacado del agua. Eh, y miren lo que pasa acá. Posiblemente la princesa sea llamada Hatzeput. Hatzeput. eh, Dice que era una princesa que no estaba casada y no tenía hijos. Entonces, bueno, lo vio ahí a Moisés y lo adoptó. Pero miren lo que pasa. Esto es un dato maravilloso. ¿Quién va a darle de mamar a este bebé? ¿Y quién aparece en la escena? María, la hermana de Moisés. Yo. Dice, ¿por qué este bebé es de los hebreos? Dice, porque en el canasto se daban cuenta que era de los hebreos. Entonces, yo conozco una señora hebrea que puede amamantar al niño. Oh, llévale el bebé a esa mujer que lo amamante, lo críe y yo le voy a pagar para hacer ese trabajo. O sea que Jocabed termina criando a su propio hijo los primeros años, teniéndolo con ella, amamantándolo, y encima le pagaban por eso. Imagínense. Así que el dinero de Egipto, el dinero del gobierno egipcio, terminó solventando los primeros años y a la familia de quien iba a ser el día de mañana, quien Dios iba a usar como instrumento para romper y quebrar Egipto, ¿no? Es algo irónico, porque Dios así hace esas cosas. Dios es un Dios irónico, ¿no? Tiene ironía el Señor. Pero bueno, eh, cuando Moisés llegó a la edad de 40 años, se identificó con el pueblo hebreo matando a un egipcio. O sea que todo ese tiempo, se creen que fueron los primeros 5 años aproximadamente, que Moisés estuvo con su mamá y su papá. Moisés fue educado como un hebreo. Se le habló del pueblo hebreo, vio los sufrimientos del pueblo hebreo, vio los sufrimientos que padecían los hebreos ahí. ¿Mm? Entonces, cuando vuelve al palacio y empieza su crianza en los colegios, imagínense que a las mejores universidades, los mejores colegios, todo, Moisés ya tenía en su corazón su identidad como hebreo. Cuando llega a los 40 años, como príncipe de Egipto, ve a un egipcio maltratando a un hebreo y su nacionalismo y su amor por el pueblo hebreo sale a la luz y actúa por su propia cuenta y mata a un egipcio. En su corazón anhelaba vehementemente la libertad a su pueblo, pero aún no estaba preparado ni él ni los hebreos para ser liberados. Debido a que Faraón se entera del asesinato, Moisés huye al desierto. Allí aprende a no obrar en sus propias fuerzas. Tuvieron que pasar otros 40 años para que Moisés entendiera el proceder de Dios. Lo llevó en medio de obstinadas, tontas e indefensas ovejas, para que así pudiera guiar a un pueblo con idénticas características. Lo pudiera guiar hacia la libertad. Amén.
súper interesante la vivencia de Moisés, la experiencia que Moisés adquiere en el desierto. Y recuerdo mi profesor de Pentateuco, cuando vimos Éxodo, él decía, Moisés los primeros 40 años de su vida aprendió a ser alguien, en las universidades de Egipto, él era el príncipe de Egipto y todo, bueno, él aprendió a ser alguien. Dice, en los segundos 40 años, él aprendió a ser nadie. ¿Sí? Ya no era el príncipe de Egipto que le rendían loas y pleitesía, ahora era un simple pastorcito de ovejas, que ni siquiera eran sus propias ovejas, eran las ovejas de su suegro, o sea, ni él ni siquiera tenía la oveja, eran ovejas de su suegro. Ahora, en medio de esa situación, él había aprendido los primeros 40 años a ser alguien, los segundos 40 años aprendió a ser nadie, y los últimos 40 años de su vida aprendió lo que Dios puede hacer con alguien que se cree nadie, dijo mi profesor, ¿no? Y qué lindo es entender los procesos de Dios, comprender cómo Dios trabaja en nosotros y que su propósito es maravilloso, que su voluntad es buena, es agradable y perfecta, aun cuando no entendamos, ¿no? ¿Cuántas veces en ese desierto, 40 años acarreando las ovejas de su suegro, Moisés pudo haber pensado, yo eché a perder el plan de Dios? Mi mamá me dijo que yo nací para liberar a Israel y yo actué por mi propia cuenta, asesiné a ese egipcio y arruiné el plan de Dios. Yo me equivoqué, mi error, mi falta, mi falencia, por dejarme llevar por mi temperamento, arruiné el plan que Dios tenía conmigo. 40 años pensando así. Imagínense la carga de ese hombre, la angustia que tenía por dentro. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa igual? Un error, un pecado, una falla, y decimos, yo eché a perder el plan de Dios. Yo arruiné el plan que Dios tenía conmigo. Mi error hizo que me saliera de la voluntad de Dios. Sin embargo, lo que Moisés no entendía era que mientras él pensaba todo eso, él estaba siendo entrenado, estaba siendo preparado para lo que iba a venir. De la misma manera nosotros tenemos que tener la misma forma. Lo que nosotros vivimos, aún nuestra falencia, nuestros errores, nuestros fracasos, es el entrenamiento que Dios hace en nosotros para introducirnos en su propósito. ¿Amén? Dios no puede introducirnos en su propósito eterno sin primero trabajar en nosotros, procesarnos, refinarnos y hacer que la imagen de Cristo crezca de tal manera que nosotros podamos cumplir con el llamado eterno. Amén. Gloria a Dios. 6.4 dice, en la página 116, responda. Siguiendo la lectura bíblica, responda, ¿quién dijo? Primero, Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Quién lo dijo? Un rey de Egipto. Faraón. Muy bien. ¿Quién dijo seamos sabios? También él. Faraón. 3. Las mujeres hebreas no son como las egipcias. ¿Quién los dijo? Las parteras. Las parteras. Muy bien. Hubo alguien que hizo su tarea, ¿eh? Muy bien. 4. Echad al río. ¿Quién lo dijo? Faraón. Faraón. 5. De los niños de los hebreos es este. ¿Quién lo dijo? La criada. La hija del faraón. Cuando recoge a Ah, Moisés, dice de los hijos de los hebreos es este. ok. Críamelo y yo te lo pagaré. Hija del faraón. La hija del faraón. ¿Por qué golpeas a tu prójimo? ¿Quién lo dijo? Moisés. Moisés. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? ¿Quién lo dijo? Hebreos. En hebreo, claro. Esto ha sido descubierto. ¿Quién lo dijo? Moisés. Moisés. ¿Y dónde está? Preguntó alguien que estaba buscándolo a Moisés. Se llamaba Rebe- Reuel. 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 Bien. 2. Nuestro Dios es un Dios de propósito. Todo lo que sucede está bajo su control y en sus planes. De acuerdo a lo visto en esta lección, ubique por lo menos 5 situaciones en las que se observe el propósito de Dios en la vida de Moisés. ¿Dónde ustedes pueden, en lo que vimos de Moisés, pueden ver propósito eterno de Dios? Propósito de Dios en Moisés.
Que lo rescataron del río. Lo rescataron del río. Esa es una muy buena. ¿Qué más? Que lo críe los primeros años su propia madre, instruyéndolo y transfiriéndole el amor por el pueblo hebreo. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué más? Que él haya aprendido en la universidad de Egipto, que él haya aprendido a escribir. ¿Mm? Que sea un hombre culto, un hombre preparado. ¿Por qué? Porque él era el encargado de escribir el Pentateuco. Ahí también vemos propósito de Dios. Y por último, también podemos ver su trabajo como pastor de ovejas, ¿no? 40 años con las ovejas de su suegro. Lo entrenaron, lo prepararon para trabajar con el pueblo de Israel, que tenía las mismas características que las ovejas, pero también lo entrenaron en el conocimiento geográfico del lugar donde él iba a tener que guiar al pueblo. Por dónde apacentaba las ovejas de Yetro, Moisés, de su suegro. Por el mismo lugar donde iba a tener que guiar al pueblo de Israel cuando ya lo liberase de Egipto. Ahí vemos propósito de Dios. Todo lo que ocurre tiene que ver con el cumplimiento del propósito de Dios. Amén. Bien, el llamado de Moisés. Bueno, acá hay un relato interesante de las excusas de Moisés. Está interesante, hay que leerlo. Pero una de las cosas que le pasó a Moisés es que él miró y vio que la zarza ardía. Y, ¿saben? Era muy común que por el calor del desierto los arbolitos que se ponían medio secos se prendieran fuego. Era muy común ver eso. Lo que le llamó la atención a Moisés fue que esta zarza ardía, pero no se consumía. ¿Mm? La zarza ardía, 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 ardía y no se consumía, no se deshacía en el fuego. Esto fue lo que atrajo a Moisés. ¿Mm? Ok, yo Eh, tengo pregunta, pastor, diga. porque lo que yo contesté no sé si está correcto. Ujú. Yo puse en la primera el nacimiento y salvación milagrosa. La segunda, la zárzara ardiente. La tercera, la liberación de Egipto. La cuarta, la entrega de la ley en el Sinaí. Y la quinta, la guía en el desierto. Claro, no. Esas son características de cosas que vivió Moisés. Ah, Pero en la primera etapa, donde vimos la parte hasta donde Moisés huye, ¿sí? ¿Cómo vemos nosotros el propósito de Dios ahí? Y está en lo que decíamos, ¿no? El hecho de que lo haya criado su mamá los primeros años, que le transfirió el amor por el pueblo hebreo, el hecho de que él haya aprendido letras, ¿sí? Que haya sido educado en la formación egipcia, porque así él aprendió a escribir, el hecho de que haya sido pastor de ovejas 40 años, que lo prepararon para apacentar personas, y además le hicieron conocer como la palma de la mano el terreno por donde después tendría que guiar al pueblo de Egipto. Y otras cosas más, pero básicamente ahí vemos el propósito de Dios en Moisés. Bueno, sabemos cómo es la historia. Ve la zarza, se acerca, cuando se acerca, Dios le habla y le dice, Moisés lo llama por su nombre y le dice, quítate el calzado de tus pies porque esta tierra la que estás pisando es tierra santa, tierra apartada, separada, es otra cosa. Tenés que estar descalzo. Y saben, no creo que haya sido sencillo, porque quienes han ido a la playa saben que si se sacan las hojotas, o las chanclas, la arena quema, ¿no? Por el sol. Imagínense en un desierto. Imagínense en un desierto sacarse los zapatos y pisar arena. No era nada lindo, no era nada agradable, ¿sí? Pero esa es una característica, los pies quemados, por decirlo así, ¿no? Una característica de aquellos que han estado eh, en comunión con el Señor y oyen su voz. Siempre tienen una característica, siempre tienen una marca que lo distingue. En el caso de Moisés, podía decir, yo tengo los pies quemados, porque yo estuve en Tierra Santa. Es una característica que señala a aquellos que han estado en la tierra consagrada al Señor. Y esto es lo que Moisés estaba viviendo.
Se sacó los zapatos, estuvo en la tierra santa, este lugar que estás pisando es tierra santa, habla con Dios y Dios le revela sus planes, ¿sí? Dios ahora le va a abrir el corazón, su corazón a Moisés y le va a decir, mira, esto es lo que quiero hacer. La gente que tiene comunión con Dios, la gente que tiene propósito, entiende el propósito de Dios con ellos, no es gente que vive para sí mismo, es gente que ha entendido el corazón de Dios, gente que conoce el corazón de Dios y se mueve porque conoce su corazón. Y esto es muy importante. Interpretación bíblica, conocimiento bíblico, sin conocer su corazón, es legalismo. Amén. Yo tengo que conocer al autor de la Biblia, no solamente conocer la Biblia. Amén. Esto es fundamental. Conocer su corazón. Esto es lo que Dios hace con todos aquellos que Dios va a introducir en su propósito. Dios les revela su corazón. Eso es una condición sine qua non para cualquier persona que va a ser introducida en el propósito eterno. Conocer su corazón. Dios le revela su corazón y le dice, quiero rescatar a mi pueblo. Oí su clamor. He descendido para liberarlos, le dice. Vine hasta acá, me encendí esta zarza para llamarte porque vos sos la persona indicada para esta tarea. Y ahí es donde Moisés empieza con las excusas. Entonces la primera excusa fue, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Yo soy nadie, ¿no es cierto? Y esta es lo que hoy hablamos de ser nadie. Eh, Dice, anteriormente intentó liberar a Israel, pero fracasó y tuvo que huir. Sin embargo, en esta ocasión, el espíritu orgulloso de Faraón se doblegaría ante Moisés porque Dios estaba con Moisés. También le dio como señal de su cumplimiento el, el que tanto él como el pueblo adorarían luego en el mismo monte. Vas a venir a este monte y me van a adorar vos y el pueblo, le dice Dios. No se trata de quiénes somos. ¿Mm? No se trata de nosotros. Moisés le dice, que a mí, ¿quién me va a escuchar Faraón? ¿Yo quién soy? No se trata de nosotros. Tú puedes decir, pero yo voy a compartir el devocional en la oración. A mí me va a tocar ir a los grupos pequeños. Yo voy a compartir en los grupos pequeños. Es que no se trata de vos. No se trata de ti, Marina. Se trata de Él en nosotros. En el caso de Moisés, Dios estaba con Moisés. Pero en el nuestro, Dios no está con nosotros. Dios está en nosotros. Amén. Por lo tanto, hoy es mucho mayor la exposición que podemos hacer de Cristo en nosotros, porque Él nos habita ahora. Pero no se trata de nuestras habilidades, de nuestros talentos, de nuestras capacidades, sino de cuánto de nosotros hemos rendido a Dios. Amén. La segunda excusa de Moisés fue de el nombre de quién se iba a presentar. A lo cual Dios contestó con una revelación. Se debía presentar como el enviado de yo soy el que soy. Este nombre de Dios señala su inmutabilidad. Él jamás mengua, además de no depender de otros en cuanto a su existencia. El nombre utilizado aquí es Jehová y se relaciona con el verbo hebreo allá, que significa ser, y con el nombre divino Yahweh. ¿Ok? Dile que Jehová te envió. La tercera excusa fue la preocupación acerca de si el pueblo creería en él como mensajero divino. Y Dios le da señales, la señal de la vara que se convierte en víbora, la señal de la mano que se le vuelve leprosa, ¿sí? Y también que el agua del Nilo se transformaría en sangre. Cuarta excusa, no sé hablar. ¿Cuántas veces dijimos eso? No sé hablar. Ah, no sé hablar. Dios le contestó a estas palabras demostrándole que estaba ante el omnipotente. Me lo está diciendo a mí que para mí no hay limitaciones, ¿no? Eso dice, sin embargo, Moisés trató de eludir el llamado. ¿Cómo queremos siempre eludir el llamado, amados? Dice, pidiendo a Dios
que otro hiciera su trabajo. Heme aquí, envíalo a él, como decimos, ¿no? Heme aquí, envíalo a aquel, envíalo al otro, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces nos ofrecemos a Dios para servirle, pero cuando llega el momento de ponernos en acción nos retractamos? A pesar de las palabras de Moisés, Dios asignó a Aarón como vocero de Moisés. Me gusta, si ustedes leen en Éxodo, Dios le dice, dice, Dios le concede el lugar, a ver, ¿cómo decirlo? Dios le concede a Moisés su lugar. Le dice, tú serás al pueblo en lugar de Dios. Y Aarón será en tu lugar. Y es una locura. Moisés toma el lugar de Dios para el pueblo. Y le dice, y Aarón va a ser tomar tu lugar. ¡Qué maravilla! Una locura. Después de este encuentro con Dios, Moisés aceptó su llamado y jamás se retractó. ¿Mm? El resto del capítulo trata lo siguiente. Dice, Dios anima a Moisés comunicándole que sus enemigos han muerto. Los que procuran tu muerte en Egipto ya murieron, así que puedes volver tranquilo. Le da indicaciones de cómo comportarse ante Faraón, qué tenés que hacer, qué no hacer. Y el incidente entre Moisés y Séfora, donde, bueno, ahí hay una situación de que no habían circuncidado al hijo. El hecho de que no circunciden al hijo iba a hacer que los judíos no los escucharan. Entonces, bueno, hay una situación que pasa ahí de que Moisés se enferma. Entonces Séfora entiende que tiene que circuncidar al hijo, lo circuncida y luego Moisés se recupera. ¿Sí? Todo es una escena que tiene un profundo significado teológico que no podemos verlo ahora porque nos extenderíamos demasiado, pero sí que es un tema lindo para evaluar. Por último, encuentro de Moisés y Aarón. Moisés se encuentra con Aarón en el desierto, ¿sí? Aarón es guiado por Dios a que salga de Egipto y se encuentre con Moisés en el desierto, después de 40 años que no veía al hermano. Hay una serie de Moisés de origen brasilero que es excelente. Para aquellos que tengan ganas de verla, creo que la pueden ver en YouTube. ¿Sí? No me acuerdo ahora cómo se llama, pero si la encuentro después se las paso al grupo, porque es hermosa esa serie, realmente muy linda, donde muestran todo el proceso del éxodo, todo, es excelente. Es algo para ver durante un año por lo menos, porque tiene como ciento y pico de capítulos, pero es una belleza. Bueno, página 119 dice, ¿cuáles eran las características de la zarza? ¿Qué era lo que llamó la atención de Moisés? Que no se consumía. Muy bien, vamos a tomar como válida las mímicas de Mónica también. Gracias, Elsa, perfecto. ¿Cuál es el nombre divino que respaldaría a Moisés y qué significa? Ya después de ella no sé la respuesta de ninguna. ¿Cuál era el nombre divino? ¿Qué le dijo? Yo ¿Quién me soy el mandó? que soy. Jehová, y significa yo soy el que soy. ¿Está bien? Ese era el nombre que viene del verbo allá, que es el verbo ser. ¿Sí? ¿Qué tres señales acompañarían a Moisés y cuáles acompañan a los creyentes hoy según el Nuevo Testamento? Pues yo puse la vara. La vara, la culebra, que se convierte en culebra. Ujú. ¿Qué más? Mm, a ver, repite. La mano leprosa y la sangre del río Nilo. Muy bien, esas tres, Convertida. excelente. ¿Y cuáles son las señales que hoy acompañan a los cristianos? ¿Qué se les ocurre? El Espíritu Santo. Por supuesto, el obrar del Espíritu Santo en nosotros, los frutos del Espíritu Santo. Y sí, también hay obrar divino, hay cosas sobrenaturales que ocurren en la vida cristiana, que también lo señalan a él como autor de la vida. Amén. Moisés se parece a muchos cristianos por las distintas excusas que presentó. ¿Saben? La conclusión de la charla de Moisés con las excusas es que para Dios no hay excusa. ¿Mm? Esa es la conclusión. Con Dios no podemos excusarnos. Dice, teniendo en cuenta su actitud, realice una lista de pretextos, por lo menos 10 pretextos que damos
a Dios cuando Él nos desafía a servirle. Por ejemplo, no me animo. No tengo tiempo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué se les ocurre? A ver, Estoy enfermo. ¿qué No es más? para mí. Ujú. Soy un pecador. Me da pena. Me van a criticar. No me gusta servir. Nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. Cuando Dios me cambie, Ujú. cuesta mucho. No sé nada de la Biblia. Eso es lo que Norma es experta en pretextos, oíla. Para la próxima. Yo soy tímido, soy tímida. Bueno, cuántas cosas, ¿no? A mí me cuesta mucho hablar en público, dice alguno, ¿no? Eh, y A mí me siempre cuesta decimos, quedarme callada, dijo. ¿qué iba a decir Marina? A ver. Nunca Ya he no dado esté un hablando de mí, devocional. pastor. ¿Eh? Ya no esté hablando de mí. Pensé que ibas a decir, es que nunca he dado un devocional, Marina. Qué bárbaro. Pastor. Bueno, revisión general, página 120. Dice, la prosperidad de Egipto se debió a los desbordes del río Éufrates. Verdadero. Falso. ¿Cuál era el río que cruzaba Egipto? Era El del Nilo. Nilo. Ah, era el Nilo. Nilo. Ni lo leíste, Ni, Norma. Nilo. ni se me fue. Dos, las parteras fueron prosperadas debido a su fidelidad a Dios. Verdadero. Verdadero. Los babilonios y egipcios tenían leyes similares a las hebreas. Falso. Verdadero. ¿Se acuerdan que dijimos que a nivel humano Verdadero. eran Oh, parecidas? sí, La eran los diferencia era dioses ya. Por la... eso digo que verdadero. Exacto. Cuatro, Jocabed fue la mamá de Moisés. Verdadero. Verdadero. La religión de los egipcios era netamente monoteísta. Verdadero. Ah, no era falso porque era esa con la P. Era poli. Poli- politeístas. Politeístas. Con la P, digo yo. Exacto. Seis, el Pentateuco se destacaba porque revela un Dios santo y misericordioso. Verdadero. Verdadero. Los padres de Moisés pertenecían a la tribu de Leví. Creo que verdadero. Verdadero. La orden de Faraón fue de matar a toda mujer y dejar vivo a todo varón. Falso. Falso. En el desierto, Moisés aprendió a no obrar por sus propias fuerzas. Verdadero. Verdadero. Y 10. Dios se le apareció a Moisés en el monte Horeb o Sinaí. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Ahora nos vamos a meter en la salida de Egipto, ¿no? Y dice, cuando Dios propone algo a su pueblo, no significa que resultará fácil. Bendito sea el Padre. Amén. El enemigo de nuestras almas dedica su existencia a huir, autar, matar y destruir a todo creyente distraído y carnal. Si hubiera sido por el espíritu esclavo de los israelitas, aún estarían en Egipto. Sin embargo, por la fe de Moisés y la misericordia y fidelidad de Dios, escaparon de las garras de Satanás representadas por Faraón. Cuando Dios nos asigna una tarea, amados, y nos dice que Él va a estar obrando por medio nuestro haciendo esa tarea, no significa que esa tarea sea fácil. Amén. Vamos a darnos cuenta de algunas dificultades que enfrentó eh, Moisés. Inmediatamente después de hablar con el pueblo, Moisés y su hermano se presentaron ante Faraón para solicitar la salida de Israel durante unos días para adorar a Jehová. Resulta llamativa la petición de salir por 3 días, siendo que el propósito era salir de Egipto definitivamente. ¿Qué es lo que hace Moisés? Le propone salir, a Faraón le propone que el pueblo de Israel pueda salir 3 días al desierto a adorar a Dios. Y esta llama la atención porque Dios no le dijo que haga eso. Pero ¿por qué hace esto? Porque quería ver la reacción de Faraón. ¿Cuál era la reacción de Faraón? Y era la obvia, ¿no? Este, dice, podemos deducir que el propósito de Dios era probar a Faraón en algo pequeño y así darle la oportunidad. Sin embargo, el Señor sabía la respuesta negativa que daría Faraón. Otro asunto a observar en este incidente es la petulancia con que contestó Faraón. ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jehová? ¿Quién lo conoce? Esta era la respuesta
de Faraón. Los faraones eran tratados como dioses también, ¿sí? Como representantes del dios Ra, del dios Sol. Los reyes de Egipto se consideraban hijos de Ra, por lo tanto eran dioses. En represalia a esa petición de Moisés, incrementó el trabajo de los hebreos. O sea que lo que hace Faraón es decirle, sí que quieren salir 3 días de parranda por ahí. Están muy ociosos, se ve que están teniendo mucho tiempo libre para andar pensando pavadas. Así que les voy a incrementar el trabajo. Entonces, ¿qué hace? Les dice que antes le daban la paja para que hicieran los ladrillos, bueno, ahora la paja la van a tener que ir a buscar ellos. De esa manera, y le incrementan la producción de ladrillos. O sea, no solamente que ahora tenían que perder tiempo yendo a buscar la paja, sino que además tenían que hacer más ladrillos que los que hacían antes. Con lo cual, esto incrementó la opresión sobre el pueblo de Israel. Y imagínense cómo reaccionaron los israelitas para con Moisés cuando esto ocurrió. Lo que buscaba Faraón es que los israelitas se pusieron en contra de Moisés. El asunto es que los israelitas se enojaron con Moisés. Le reclamaron, hey, al final, ¿para qué viniste? Para que nos traten peor. Porque humanamente hablando, nosotros queremos ver resultados inmediatos de las cosas. ¿Mm? Queremos ver ya. Pero fíjense que Dios está trabajando en esto, en el pueblo de Israel. Está trabajando en Moisés también. ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés va y le dice a Dios, ¿para qué me mandaste? ¿Para qué me trajiste acá? ¿Para que estos tengan que trabajar más ahora? En vez de ser liberados, ahora resulta que están peor que antes. ¿Para eso me mandaste? Imagínense la situación para Moisés. Entonces Dios le reiteró las promesas. Dios le habló a Moisés ahí y le volvió a decir, vos tranquilo, que acá el control lo tengo yo. Qué difícil es eso para nosotros. Porque ahora Moisés se ganó el desprecio del pueblo que él tenía que liberar. En Éxodo 6:3 dice que se reveló a los patriarcas como el Dios omnipotente, el Shaddai, pero que no se había dado a conocer como Jehová. Esto no significa que este último nombre no haya sido usado por los patriarcas, sino que no habían experimentado el total significado del mismo. Jehová es el nombre de pacto, y aunque los patriarcas recibieron la promesa de heredar Canaán, aún no se había materializado. Solo Moisés experimentó el comienzo del cumplimiento del pacto. Los capítulos confirman las palabras que Dios refiriera a Moisés antes de partir rumbo a Egipto. Faraón ya tenía endurecido el corazón. Éxodo 6, de 14 a 27, menciona una genealogía con el fin de demostrar el linaje de Moisés y de Aarón, personajes importantísimos en el curso de la historia hebrea. Tanto Faraón como Moisés, el pueblo israelita y las demás naciones debían conocer quién era Dios. Por lo tanto, Dios envió las plagas. Pregunta, dice, ¿de qué modo se presenta Moisés y Aarón ante Faraón y qué enseñanza extraemos para nosotros? Se presentan para solicitar la salida de Israel durante unos días para adorar al Jehová. Exacto, se presentan con autoridad, con confianza, ¿no? No van a rogarle a Faraón, le van a decir, necesitamos salir para adorar, ¿sí? Eh, Simplemente fueron a darle el mensaje, mira, lo que Dios quiere es que hagamos esto. Eso fue lo que le dijeron a Faraón. ¿Cómo reacciona Faraón? Obviamente, negativamente. Con Ni, rechazo y sí, endurecimiento de corazón. se endurece su corazón, lo rechaza, niega la petición y encima les aumenta el trabajo. ¿Qué dice Moisés a Jehová después de este aparente fracaso y qué le contesta el Señor? Moisés se quejó y dijo que le reiteró las promesas hechas a los patriarcas. Y Moisés le dice, ¿para qué me enviaste? ¿Para qué me enviaste? Créanme, amados, cuando respondemos al llamado de Dios, esa pregunta muchas veces viene a nuestra mente. ¿Para qué me mandaste a hacer esto? ¿Para qué? Y Dios le responde a Moisés, ahora vas a ver lo que yo le voy a hacer a Faraón. Y le recuerda el pacto y las promesas que les hizo a los patriarcas.
Nuestra tendencia es desmoralizarnos cuando las cosas salen mal. Observando la vida de Moisés, redacta un comentario breve, una oración, una poesía sobre el tema, un aparente fracaso. Esto queda en el plano de lo personal, no lo vamos a compartir en clase, ¿sí? Pero sería bueno que puedan pensar algo al respecto de lo que es el fracaso aparente. Bueno, las plagas no fueron 7, las plagas fueron 10, ¿sí? ¿No? Porque está el famoso dicho popular de las 7 plagas de Egipto. No, fueron 10 plagas. Se estima que las 10 plagas ocurrieron en un tiempo aproximado, más o menos de un año, y Dios usó fenómenos naturales para las plagas, cosas que eran habituales. Por ejemplo, la langosta. La langosta era una plaga habitual que podía haber en cualquier lugar. Lo que hacía Dios era incrementar de manera exagerada la situación. O sea que si la plaga se daba de una manera en un solo territorio, bueno, ahora iba a ocupar todo el país, ¿sí? Y era algo exagerado, era algo que realmente no era normal, por así decir. ¿Y cómo sabemos que eran plagas enviadas por Dios, a pesar de que eran cosas naturales? Porque llegaban por orden de Moisés y se iban por orden de Moisés. ¿Sí? Respondían a, lo que, a la orden de Moisés. Por lo tanto, ahí también vemos lo sobrenatural de las plagas. Las 3 primeras plagas fueron sobre todo Egipto. Las 7 restantes se manifestaron solamente sobre los egipcios. Dios exceptuó del flagelo a los israelitas. Las plagas fueron la demostración de la supremacía de Jehová por sobre los dioses egipcios. Estos solo eran otro error creado por la mente humana. Deificaron la creación olvidando al Creador. El carácter de la plaga fue a tal punto milagroso que los mismos hechiceros egipcios lo reconocieron a partir de la tercera, la de los piojos, la cual no pudieron imitar. O sea que las primeras 2 la imitaron, ¿sí? Pero ya la tercera plaga, la de los piojos, ya no pudieron reproducirla los brujos y tuvieron que reconocer que era mano de Dios. Eh, Estos sucesos fueron el justo castigo por los hechos abominables efectuados al pueblo hebreo. Dios ejecutó justicia y además trajo libertad y prosperidad a su pueblo sumido en la esclavitud. Es menester destacar que, aunque Dios endureció el corazón de Faraón, solo lo hizo a partir de la sexta plaga. Durante la primera visita de Moisés a Aarón, él mismo endureció su orgulloso e incrédulo corazón, al igual que en las otras 5 plagas siguientes. Las plagas fueron un ataque a los dioses egipcios. Veamos cada una de ellas. El Nilo transformado en sangre, dijimos que los egipcios tenían al Nilo como un dios. Las plagas de las ranas, los egipcios relacionaban estos animales con el dios Api. La plaga de los piojos, el dios derrotado en esta ocasión fue Seb, el dios de la tierra. La plaga de las moscas, ningún hechicero pudo contra las molestas moscas enviadas por Dios. La plaga del ganado estuvo dirigida contra el dios Apis, el cual tenía forma de buey. Los hebreos en el desierto hicieron una reproducción del mismo. Existían además varias deidades en el Bajo Egipto con la forma de toro, carnero o macho cabrío. La plaga de las úlceras, que es la sexta. Las cenizas que esparcían en señal de bendición produjeron enfermedad. Fue en contra del dios Neit. La plaga del granizo fue en contra de los dioses del aire y la naturaleza, Osiris, Isis y su hijo Horus. La plaga de la langosta fue en contra de Isis y Serafis, deidades que protegían a los egipcios de las langostas. Las plagas de las tinieblas fue en contra del dios Ra, en contra del sol, además de otros dioses representados en distintos astros luminosos. Faraón se consideraba el hijo de Ra. Por lo tanto, cuando las tinieblas invadieron Egipto, su dignidad y poder fueron probados y vencidos por Jehová. La muerte de los primogénitos. Dios ejecutó la sentencia. Lo que los egipcios sembraron, eso mismo cosecharon. Sufrieron en sí mismos la crueldad que ellos ejercieron contra los hebreos. Podemos decir que además fue un ataque contra Faraón, quien se suponía Dios, y no pudo hacer absolutamente nada por su hijo. Además, fueron descartados todos los dioses egipcios con este golpe certero. Los dioses de egipcios no pudieron hacer nada. Bien, dice, ¿qué características tuvieron las plagas y en qué se observa el elemento milagroso? ¿Contestaron esa pregunta? Yo puse el propósito narrativo de las
plagas era demostrar que el Dios de Israel era más poderoso que los dioses de la religión egipcia. Ok. Pero la característica de las plagas es que fueron fenómenos naturales intensificados por Dios, ¿sí? Y el milagro se ve en que funcionaban de acuerdo a las órdenes de Moisés. ¿Mm? ¿Cómo se explica el pasaje que dice que Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Significa esto que el monarca no pudo decidir por sí mismo? ¿Cómo? El faraón no tuvo anuladas sus facultades. Recuerden que las primeras plagas y desde el primer momento que se presentó Moisés, siempre tuvo el corazón duro, ¿sí? Eh, entonces, cuando Dios habla de que el endureceré el corazón de Faraón, es porque en realidad sabía ya el Señor la característica del corazón de Faraón, que Faraón no se iba a doblegar fácilmente. Bien, relación de columna A con columna B. Dice, uno, toda clase de moscas molestísimas. D, D, es la cuarta plaga. Invasión de ranas. B, B. 3, sarpullido que produjo úlceras. F, F. Murieron los primogénitos. J, J. El agua transformada en sangre. A, A, la primera plaga. 6, lluvia de granizo y fuego. G, G de gato, Muy bien. 7, atacó al dios Apis. E, Muy bien. La quinta plaga. Fue en contra de Ra, dios del sol. I, La novena plaga, la de las tinieblas. Suben piojos de la tierra. C, C, la tercera plaga. Y última, fue en contra de Isis y Serafis. H. H, muy bien. Bien, ya vamos terminando, falta poquito. Una fiesta solemne. Llega la Pascua, ¿sí? El día que fueron libres de la esclavitud de Egipto y que se constituyeron en nación. Es el día de la independencia. Es el primer día del calendario religioso israelita. Pascua en hebreo significa pasar por encima, pasar por alto, pasar de largo, ya que el ángel encargado de dar muerte a los primogénitos egipcios evitó a todo israelita. Esta celebración no solo nos habla de independencia física, sino también de la espiritual, debido a la redención y santificación hecha a través del Cordero Pascual. Pablo asoció la Pascua hebrea en 1 Corintios 5, 6 y 8, señalándola como símbolo profético de Cristo. Veamos algunas características de la Pascua. Cordero de un año y sin defecto, o sea, en la plenitud de la vida. Asimismo, Jesús murió en la plenitud de la vida. El cordero debía ser sacrificado por la tarde como sustituto del primogénito. Cristo fue nuestro sustituto. Tercero, debían pintar con la sangre del cordero el marco de la puerta de entrada. La sangre vertida en la cruz tiene valor salvífico a todo aquel que cree, tal como la sangre del cordero. Debían asar completamente el cordero y comerlo con hierbas amargas y pan sin levadura. Así como los israelitas recibieron fuerzas para el viaje, el creyente obtiene su fuerza a través de la comunión con Cristo. Los panes sin levadura nos hablan de sinceridad, pero además nos hacen ver la prisa con que debían los israelitas salir de Egipto. No había tiempo de leudar la masa. Por otro lado, las hierbas amargas nos recuerdan los sufrimientos pasados en Egipto. 5. Los israelitas debían comer el cordero apresuradamente y con todo el bagaje listo para salir. El cristiano debe vivir como si Cristo fuera a venir al día siguiente, pero a la vez hacer planes como si fuera a hacerlo dentro de 100 años. Los hebreos, sexto, los hebreos debían permanecer dentro de sus casas para no morir durante la noche. Los cristianos debemos permanecer en Cristo y cuidar de una salvación tan grande. Dios instituyó la Pascua perpetuamente como recordatorio de la salida de Egipto, anticipo de la muerte de Cristo. Después de la muerte de los primogénitos, el faraón permitió que Israel saliera de Egipto. Llegó a esa decisión después de que hubiera cedido algo luego de cada plaga. Y ahí vemos, ¿no? Que primero dejó que fueran, pero ahí cerquita. Después dijo que podían ir al desierto, pero solo los varones. Después consintió que todos podían ir, pero sin el ganado. Ahora sale todo el pueblo con sus pertenencias, además de las alhajas de los egipcios como justa retribución por los trabajos hechos.
El faraón y Egipto sufrieron la muerte de sus primogénitos tal como ellos hicieron con los bebés hebreos. De esta forma sintieron el mismo dolor de tantos padres israelitas. Salieron de Egipto unos 600.000 hombres con sus familias, de los lugares de los cuales algunos eran extranjeros también. Bien, consagración de los primogénitos. El término primogénito se utiliza tanto para personas como para animales en este relato. A Dios le pertenecía todo primer hijo o animal recién nacido. Los primogénitos de los animales eran sacrificados a Jehová, salvo el asno, que era redimido al igual que el primogénito de la familia hebrea. Más tarde los levitas fueron consagrados al servicio de Dios como sustituto de los primogénitos. Esto nos enseña que somos redimidos por Dios para su servicio. Amén. ¿Qué significa la palabra Pascua? Yo puse conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesús. No, ¿qué significa la palabra Pascua? El recordatorio de la salida de Egipto y Ajá. Pasar por alto. Pasar por alto, pasar de largo, ¿sí? Y había otra más que era pasar por encima. Esa es la traducción de Pesaj o Pascua, ¿sí? Pasar por alto, pasar por encima o pasar de largo. Que simbolizaba que la muerte iba a pasar por alto, o iba a pasar por encima, o iba a pasar de largo de la casa de los hebreos, ¿sí? ¿Qué significa la Pascua para el pueblo judío y qué significa para el pueblo cristiano? Bueno, ahí ya lo dijeron ustedes. Eso sí, son las respuestas que dieron Norma y que dio Jennifer. Tercero, realiza un cuadro resumiendo y comparando la Pascua de Egipto y la realizada por Cristo, que no lo vamos a hacer ahora por cuestión de tiempo, ¿sí? Y vamos a lo último. 4. Cruza el Mar Rojo. Dios se convierte en el gobernador de su pueblo y lo dirige a Canaán por la ruta más larga. ¿Por qué lleva Dios a Israel por la ruta más larga? Porque la ruta más corta, que iban a llegar más rápido a Canaán, estaba llena de pueblos violentos, pueblos agresivos. Estaban, por ejemplo, los filisteos, que eran gente muy peligrosa. Había campamentos de los egipcios, también estaban los amalecitas, había muchos pueblos que podían atacar a Israel y ellos salían en debilidad, no era un pueblo guerrero, ¿sí? Eh, Muchas veces, dice, estos caminos y procesos de Dios en los cristianos nos hacen estar más cerca de Él. Nos llevan a la madurez espiritual. No busquemos los atajos, en Dios no hay atajos, amén. Dios condujo a su pueblo hasta la ribera del Mar Rojo y allí quedó encerrado entre las montañas, el mar, el desierto y el vengativo ejército egipcio que venían detrás de ellos. Inmediatamente el pueblo israelí se quejó a Moisés por la difícil situación. Si hay algo que caracteriza al pueblo de Israel es la queja, hermano. Quejándose todo el tiempo, rezongando todo el tiempo, despotricando todo el tiempo. Se parece mucho a nosotros. Amén. Igual. Dice, Moisés no perdió su mansedumbre y con sus palabras los tranquilizó. Recurrió a Dios en oración y así recibió el mandato de marchar a través del mar. En fe se abrieron las aguas. Durante todo ese tiempo el enemigo no se pudo acercar debido a que la columna de nube y fuego colocaba entre ambos campamentos y no podían llegar hasta donde estaban los israelitas. Dios abrió el mar mediante la acción de un fuerte viento, el cual sopló milagrosamente en dos direcciones, sosteniendo el agua a cada uno de los lugares. Sabemos que el pueblo cruzó. Cuando el pueblo cruza, la columna que estaba deteniendo al ejército egipcio se va, entonces los egipcios salen corriendo detrás de los israelitas, se meten adentro del mar que estaba abierto. Cuando los israelitas terminan de pasar, el mar se cierra por encima del ejército egipcio y mueren todos, todos. Ahí se termina de liberar el pueblo de Israel. Luego de tan grande batalla efectuada por Dios, Moisés y el pueblo alaban a Dios. Los primeros 12 versículos del capítulo 15 tratan acerca de la victoria sobre los egipcios, mientras que los versículos 13 al 18 narran la conquista futura de Canaán. Este es uno de los cánticos de victoria más hermosos. En él observamos la relación íntima de Moisés y Dios. Él señala que Jehová es su fortaleza, su cántico, su salvación y su Dios, y por lo tanto lo va a alabar. El mismo Dios de su padre era Dios, Jehová, varón de guerra. Aleluya. ¿Por qué motivo Dios dirigió al pueblo de Israel por la ruta más larga? Para que no se arrepintiera el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto.
¿Por qué lo Dijimos que, llevó a por probar ejemplo, también? no había pueblos que eran muy violentos y entonces, Para Para que no se, protegerlos, claro, para protegerlos, para que no se chocaran con pueblos violentos que podían asesinarlos a todos, ¿sí? Y robarles también. Dos, ¿qué semejanzas existen entre el viaje de Israel por el desierto y nuestro peregrinar como cristianos? ¿Qué simboliza el desierto? sequía, Pruebas, luchas, las dificultades que enfrentamos, ¿no? Y es ahí donde nos acercamos a Dios. En nuestras batallas, en nuestras luchas, nos apegamos al Señor. Amén. Tercero, ¿por qué motivo Dios permitió que Israel quedara encerrado entre el mar, las montañas y el vengativo ejército egipcio? esa no la contesté. Ok. ¿Alguien la contestó? Dios quería que, Dios quería que los israelitas lo conocieran como el Dios que los liberta, como el Dios que los guarda, el Dios que los protege, ¿sí? Como el Dios que peleaba sus batallas, que la libertad que Dios le daba era la libertad definitiva. Amén. Esto iba a aumentar la fe, el propósito de la situación en el Mar Rojo era aumentar la fe de los israelitas en Dios. Amén. Revisión general y con esto terminamos. Las alhajas de los egipcios fueron en pago de los bebés que ellos mataron. Falso, Falso, falso. Los beneficios del pedido de Moisés a Faraón se notaron enseguida. falso, Falso. Por orden de Jehová, todo primogénito debía ser consagrado a Dios. verdadero, Verdadero. Al principio Moisés pidió salir por 5 días. falso, Falso, fueron 3. La muerte de los primogénitos egipcios fue el pago por los años de esclavitud. falso, Falso. El Shaddai es el nombre del pacto. falso, Falso. Es Jehová el nombre del pacto. La Pascua para los judíos es una fiesta cívica. falso. Esa es verdadera. Así, Es una fiesta cívica, una celebración de toda la nación. Las plagas fueron enviadas para mostrarle al mundo quién era el Dios verdadero. falso. Verdadero. Verdadero, sorry, sorry. Dios eligió el camino más largo para llegar a Canaán porque el otro era muy sencillo. Falso, Falso. Los levitas fueron el pago por los primogénitos humanos. verdadero, Verdadero. Las plagas significaron un acto de justicia divina. falso, Verdadero. Dios ajustició a los egipcios. 12. El milagro del Mar Rojo se transformó en un nuevo juicio para Egipto. falso, Verdadero. El último juicio. Ahí se acabó. Salieron de Egipto unos 600.000 israelitas con sus familias. verdadero, Verdadero. Los magos egipcios imitaron las 3 primeras plagas. verdadero. No eran dos, Eran falso, 2. Falso. Ante la dificultad, el pueblo de Israel reaccionó cantando. falso. Falso. Se quejaron. Se vivieron quejando. Muy bien, amados. Entonces, el próximo miércoles, será el miércoles 20, vamos a tener las lecciones 8 y 9, ¿sí? Y vamos a terminar ya el libro.